Hola a todos, los saluda Miguel Valenzuela nuevamente. El día de hoy voy a mostrarles un pequeño tutorial de Affinity Photo. Como bien ya sabrán, Affinity Photo es un programa o una alternativa a Photoshop. ¿Qué voy a mostrar dentro de este tutorial? Básicamente, cómo se utilizan los pinceles en modo de fusión, pero específicamente con las máscaras de capa. ¿Qué sucede? En Affinity Photo, si bien es cierto que existen los diferentes modos de fusión en los pinceles, al igual que en Photoshop, nos damos cuenta de que cuando ejecutamos las máscaras de capa en el programa Affinity Photo, vemos que el pincel, aún estando en un modo de fusión, se sigue comportando de manera normal. Sin embargo, existe en Affinity Photo un pequeño truco que hace que los pinceles funcionen en modo de fusión incluso con las capas. Ya les voy a mostrar, espero les sirva muchísimo y vamos a pasar al computador. Muy bien, aquí ya estamos en Affinity Photo. Lo que vamos a hacer primero es elegir una imagen. Aquí tenemos ya la imagen de este árbol, vamos a coger este, es el típico ejemplo. Y la razón de esto es que este árbol genera una selección bastante complicada que incluso con el pincel de selección rápida se vuelve complejo. Aquí podemos pasar por encima y es cierto que con Alt podemos hacer una selección un poco más precisa, pero tomaría bastante tiempo. ¿Qué se hace en estos casos? Sabemos que las capas están formadas por diferentes canales, dependiendo de la escala o la forma en cómo se trabaje dentro del programa. En este caso estamos utilizando los canales rojo, verde y azul para componer esta imagen. También tenemos un canal alfa y va a ser uno de los más importantes dentro de este proceso. ¿Cómo vamos a hacer para que funcione? Lo primero que debemos hacer es elegir el canal que genere mayor contraste en una imagen. En este caso, y por lo general, tiende a ser el canal azul. Vamos a hacer el ejemplo con el canal rojo. Vemos que esta imagen ya se ve como en una especie de escala de grises y tiene cierto contraste, es decir, es cierto que se distingue entre el árbol y el fondo. Pasemos al verde. Ya la imagen genera un poco menos de contraste y cuando vayamos a hacer la selección no va a quedar tan bien. Pasemos al azul. Vemos que en el azul es muy distinto a los primeros dos canales, hay contraste mayor y como les decía, normalmente las imágenes por el canal azul tienden a ser más contrastadas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle clic derecho y hacer carga de selección de píxeles. Con esto lo que nos va a elegir es prácticamente toda la selección. Vamos acercando los bordes y vemos que la selección es bastante precisa. Y aquí en selección de píxeles básicamente tenemos la selección de los píxeles. Como podemos ver, de pronto se ve algo pequeño, trataré de acercarlo. Lo que se puede apreciar es que la selección de píxeles hizo que las zonas más oscuras fueran seleccionadas mientras que las zonas blancas no. Vamos a invertir esta capa con el fin de que lo que esté seleccionado sea el árbol en blanco, mientras que el fondo esté seleccionado en negro, con el fin de crear una máscara de capa que seleccione solamente las áreas oscuras y las zonas blancas las deje por fuera, de tal manera que si yo elimino la selección, vamos a volvernos. Aquí tenemos toda la selección, pero yo decido con la máscara, lo que sucede es que se elimina la selección. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Ya que queremos eliminar el fondo, lo que haríamos normalmente es utilizar el pincel para borrar esas áreas. Entonces aquí tenemos ya el pincel negro en la máscara. Recordar que el negro es para eliminar la selección de la máscara en esencia, mientras que el blanco es para mostrar. Negro para ocultar, blanco para mostrar. Y aquí vemos que efectivamente la está borrando. Volvemos acá, nos paramos en máscara y seguimos eliminando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de selecciones, realmente no está cogiendo toda la imagen, es decir, no está cogiendo el 100% de la opacidad. Cuando vemos acá y apreciamos la máscara, vemos que hay unas zonas oscuras. Esto quiere decir que estas zonas no fueron seleccionadas. Estas zonas, por ejemplo, las que están en un tono grisáceo, es porque no fueron seleccionadas cuando creamos la máscara de capa. Lo que debería pasar es que para que esté totalmente seleccionado, debería estar completamente en blanco. Como no lo está, y como la selección también afecta, pues no se va a ver completamente blanco. Hasta acá el resultado sería, entre comillas, aceptable, pero ¿qué sucede? Una de las características que tiene Photoshop es que cuando estamos en una máscara de capa, nosotros podemos utilizar los modos de fusión, de tal manera que si utilizamos uno de superposición, esto no debería pasar, borra directamente toda la capa. Lo que debería pasar realmente es que el modo superposición distingue entre los blancos y los negros de la imagen y
vuelve más blancos los blancos y más negros los negros, cosa que no está pasando acá, incluso teniendo el modo de fusión. Lo que se hace normalmente en Affinity Photo es un pequeño truco con la composición alfa. Vamos a máscara de capa. Nos paramos sobre la máscara alfa y lo que vamos a hacer es decirle que cree una capa de escala de grises. Ya con la capa de escala de grises seleccionada, vamos a darle Alt clic sobre la capa y vemos nuevamente la capa seleccionada. Muy bien, pero vamos a ver que aquí hay una distinción. Aquí está en modo de superposición, parece que está todo bien, pero mire lo que sucede cuando yo elijo el blanco. Me está alumbrando las zonas blancas. Ahora pasemos al negro y me está eligiendo las zonas negras. Para comprobarlo, vamos a pasar al modo normal y vemos que en el modo normal sigue derecho, como nos había sucedido anteriormente. Muy bien, aquí la selección se está viendo precisa y hay que tener cuidado de no quemar algunas de las zonas. Y está muy bien. Ahora, como en Affinity Photo los modos de fusión no funcionan con las máscaras, se genera esta alternativa de crear una capa de píxeles. Aquí podemos pasar fácilmente los blancos sin problema y ya la selección estaría más que hecha. Es más, podríamos pasar toda esta zona. Listo. Vamos a hacerlo un poco rápido, pero lo importante es que entiendan la distinción. Miren, nos vamos pasando y efectivamente no va pasando nada. Ahora bien, se puede pensar que es debido a la selección, pero no es por eso. Miren, trabajamos fácilmente sobre las zonas negras y nuevamente sobre las áreas blancas. Tener cuidado de no quemar esas áreas, más que todo por los bordes. Aquí ya podemos eliminar la máscara. Y tenemos la capa de píxeles con todo seleccionado, pero lo que necesitamos es la selección solamente del árbol. Ya les mostré que en el modo o en la capa de píxeles se pueden utilizar los modos de fusión de los pinceles. Y ahora lo que les voy a mostrar es cómo convertir esta capa de píxeles a una capa de máscara. Nos vamos a capa y elegimos la opción rasterizar máscara. Y ahora esta capa de píxeles se ha convertido en una capa de máscara. Muy sencillo y como podemos ver, una selección bastante precisa, muy fácil de realizar. Esto agiliza bastante el proceso y genera pues la misma facilidad que tiene Photoshop para hacer este tipo de selecciones. ¿Qué más podemos hacer acá? Coloquémosle un fondo, puede ser este, primero un poco. Y lo que vamos a hacer es ponerlo abajo, listo. Bueno, aquí ya sería un tema más como de poder a jugar un poco con los colores, pero notemos esto. Aquí hay una zona que no quedó tan bien. Podríamos hacer un retoque acá, ¿sí? Pero vamos a hacer algo, vamos a volver a convertir esta máscara, volvemos a la máscara alfa y creamos nuevamente una capa de escala de grises, mismo proceso. Eliminamos la máscara, nos paramos sobre la de píxeles, vamos al modo de superposición y eliminemos estas zonas. Y así hasta que quede una selección que sea de nuestro agrado, tener cuidado. Lo importante es como pasar mucho por los bordes y lo mismo, capa, rasterizar la máscara. Perfecto, quedó un poco más refinado. Como aquí hay un desbalance fuerte en colores, lo que podemos hacer es una capa de ajuste, podemos hacer un brillo, ocultamos el brillo, aumentamos el contraste y colocamos la capa acá. Muy bien. Entonces, ese es el tutorial por el día de hoy. Espero les haya servido muchísimo, que lo puedan aplicar a diferentes efectos, a diferentes capas y con esto espero que agilice muchísimo el proceso que tienen a la hora de retocar fotos.